Bienvenidos a este espacio de mensajes de salvación. Esperando que la paz del Señor esté en cada uno de sus corazones, donde quiera que usted esté, le invito para que medite conmigo un momento en la hermosa palabra del Señor. Estoy seguro que el Señor para usted hoy trae un mensaje muy importante. Vamos a las Sagradas Escrituras y veamos lo que nos dice el libro de Juan en su capítulo 5, versículo 10 en adelante. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido ya sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Es muy importante que lleguemos a comprender que en aquel momento en el cual aquel hombre había sido levantado, dice que este hombre estaba en una condición que era un paralítico, un hombre que tenía imposibilidades para poder movilizarse de una manera apropiada. Jesús, acercándose a aquel estanque, cuando aquel hombre fue sanado, lo primero que le dijo es: toma tu lecho y anda. Lamentablemente en aquella oportunidad habían fariseos y varones que criticaban a aquel hombre porque dice que él estaba cargando su lecho en un día de reposo. Y la Escritura nos dice que a Jesús lo señalaban y lo acusaban de que él hacía este tipo de milagros en un día sábado. Lejos de poder comprender el gran beneficio que las personas obtenían de que estas personas fueran sanas, no importando el día, las personas lo único que veían era que Jesús lo hacía en un día sábado, en un día de reposo. Y le decían a aquel hombre: no te es permitido cargar tu lecho. ¿Qué es un lecho? Un lecho básicamente es un lugar donde una persona dice que utiliza para poder descansar o dormir. Básicamente lo traduciríamos como quizás una cobija, un catre, o quizás si usted tiene posibilidades un poco más avanzadas, ya es una cama y cosas por el ejemplo. Eso es un lecho, un lugar en donde descansar. Vemos que la condición de aquel hombre al cual Jesús sanó en día de reposo era una condición imposibilitada, una condición en la cual el hombre no podía avanzar para ningún lugar. El hombre no podía irse. El hombre estaba atado a estar postrado en ese lecho día y noche, ya que este hombre era paralítico. Vemos que este hombre tenía muchas dificultades para poder movilizarse. Pero ¿qué es lo que aquellos fariseos ven? Lejos de ver el hermoso milagro que Jesús había hecho en aquella persona y el gran beneficio que la persona había recibido, estas personas le acusan diciendo: no te es lícito cargar tu lecho en día de reposo. Podemos notar que Jesús, cuando inmediatamente sana a aquel hombre, lo primero que le pide es que tome su lecho y que camine. O sea, que ya no esté postrado en ese lugar, que ya no esté detenido. Apreciable oyente, apreciable amigo, es necesario que cada uno de nosotros, al momento que recibimos los beneficios del Señor, empecemos a caminar. Empecemos a avanzar. Que ya si usted practicaba algún pecado, y si usted tenía alguna práctica negativa en su vida, usted ya no se quede encerrado allí mismo, sino que prosiga al cambio, que prosiga adelante, que ya no siga en la misma condición. Lamentablemente escuchamos a veces de comentarios de algunas personas que dicen: yo así nací y así moriré, nadie me cambia. Pero de hecho Jesús, cuando entra en nuestra vida y realiza estos cambios que empiezan desde el interior y se manifiestan en el exterior, el propósito del Señor es que cada uno de nosotros avance hacia adelante.
que tenga ese cambio, que podamos seguir, que no nos aferremos a lo que hemos sido, a lo que fuimos, sino que vayamos por lo mejor, que vayamos avanzando, que vayamos prosperando. Y es por eso que Jesús, la orden que le da a aquel varón que había sido sanado, le dice: toma tu lecho y anda. Tomar el lecho, apreciable amigo, significa poder tomar todas esas condiciones, las cuales lo ataban a una situación, poder echárselas encima, a lo que el Señor Jesucristo también le asemeja y dice: tome su cruz cada día y siga. O sea, que cargue todas esas cosas, las cuales al hombre quizás le han de pesar, le han de doler, pero que es necesario que en medio de eso el hombre prosiga su camino. Que no se quede por ellas atascado en un solo lugar sin avanzar. Si usted ha empezado un proceso en el cambio de su vida, es necesario que reflexionemos y veamos si lo que estamos haciendo hoy en día nos está llevando hacia adelante, si estamos solamente atascados en un mismo lugar o incluso si estamos retrocediendo. El apóstol Pablo da una hermosa instrucción y nos dice que nosotros debemos de proseguir adelante, proseguir a la meta que es Cristo, que debemos también dejar el lastre que nos estorba y el pecado que nos asedia. Para poder avanzar, hermano y hermana, amigo, oyente, es necesario que nosotros dejemos esas cosas, que las tomemos únicamente, pero para poder seguir avanzando. Que tomemos fuerzas de esa condición en la cual el Señor nos ha levantado y nos dice: toma tu lecho y anda. Y esa orden va específicamente para aquella persona que todavía está detenida en un solo lugar. Si usted quizás ha sentido que en su vida espiritual no ha podido seguir creciendo, que usted se ha quedado en la práctica del pecado y que ahí lamentablemente está solo dando vueltas y usted siente que no avanza hacia ningún lugar, la orden de Jesús es: toma tu lecho y anda. Andar significa caminar. Y caminar significa avanzar. Avanzar significa tener una mejoría de la condición pasada. Es necesario que cada uno de nosotros hagamos una reflexión con respecto a nuestra vida. Pensemos en las cosas que estamos viviendo y sigamos hacia adelante. Y también nos dice que después de estas cosas, de que este hombre ya estaba caminando, dice que Jesús ya no lo encuentra en el mismo lugar donde fue sanado, sino dice el versículo 14 que Jesús después lo halló en el templo. Imagínense qué lugar estaba aquel hombre. Aquel hombre estaba en el templo. Ya no estaba en aquel estanque donde están todos los pecadores. Ya no estaba en aquel lugar donde estaban todos los enfermos, donde estaban todos los paralíticos, los ciegos y los cojos. Ahora este varón está en el templo adorando y alabando a Dios. Es muy importante que cuando Jesús sana nuestra vida, cuando Jesús cura nuestras heridas, sana todas nuestras dolencias y perdona nuestros pecados, ¿en qué lugar debemos encontrar al Señor? Encontrarlo en el templo. Usted, querido amigo, después de que ha recibido los milagros del Señor Jesucristo en su vida y de que le ha conocido y ha recibido ese favor de Él, ¿qué ha hecho? ¿Le ha buscado a Jesús en el templo? ¿Le ha buscado o le ha abandonado y ha volvido a prácticas antiguas y a prácticas peores que las anteriores? Es necesario que cuando Jesús dice toma tu lecho y anda, nosotros nos dirijamos por el sentido correcto, que vayamos hacia aquel lugar donde Jesús quiere que nosotros estemos y es cerca de Él. Y es necesario que cuando Cristo nos encuentre en lugares hermosos, tales como el templo. Bueno, ¿y a qué se va un templo? Se va a un templo a servir, a adorar, a alabar al Señor. Veamos que el versículo 14 nos dice que Jesús después le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más.
Esta es una advertencia que Jesús no solo utiliza con este hombre, sino recordemos en aquel evento también cuando nos dice la Escritura que había una mujer que había sido encontrada en el acto mismo de adulterio, y muchos fariseos y escribas le acusaban diciendo que la ley decía que cualquier persona que fuera encontrada en ese acto mismo debía morir con piedras, debía de morir con golpes, debía de morir de una manera violenta. Y Jesús le dice a aquella mujer que Él no la va a condenar. Y le dice a los fariseos, escribas, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y cuando ve que no hay nadie libre de pecado, nadie digno de tirar aquella primera piedra, Jesús le dice a la mujer: ni yo te condeno, solo vete y no peques más. El llamado de Jesús constantemente a aquellas personas que han visto su gloria, que han recibido el milagro de su favor, es un llamado al no pecar más, un llamado a tener un cambio de vida, un llamado a ser diferentes, a no seguir en la misma condición. De hecho, Juan el Bautista también hace mención y dice que nosotros, cuando hayamos creído en el Evangelio, cuando hayamos creído en Cristo Jesús, debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea que debemos de demostrar en nosotros cuánto Cristo ha hecho. Porque ¿qué sentido tiene que después de haber encontrado a Cristo y de poder palpado sus milagros, de poder haber platicado con Él cara a cara, tengamos prácticas peores que las anteriores? Imagínense esta escena. Aquel hombre que era paralítico, que andaba arrastrándose junto al pórtico, que andaba arrastrándose en el estanque de Betesda. Después de que Jesucristo lo sana, ¿qué pensaría si lo hubiera encontrado nuevamente arrastrándose? ¿Sería algo normal que una persona ya sana ande arrastrándose? ¿Ande en la misma condición de pecado? Definitivamente no. Y este es el llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros, invitándonos a que nosotros hagamos frutos dignos de arrepentimiento, a que no pequemos más. Este es el llamado que nos hace el Señor a cada uno de ustedes, apreciable amigo, apreciable oyente. Si usted ha sentido en su corazón el deseo de poder empezar a tomar acciones dignas de arrepentimiento, demostrando verdaderamente ya que Jesús vive en usted, como lo decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, demostrando de que Jesús ahora ha cambiado su vida, y que usted quiere recibir al Señor en su corazón para empezar a tener cambios efectivos en su vida. El tiempo es ahora. Algunas veces escuchamos comentarios tales como: yo seguiré a Cristo cuando yo sea mejor. Déjeme decirle que eso va a ser muy difícil, porque el único que le va a ayudar a ser mejor a usted y a mí es Cristo Jesús el Señor. Porque Él mismo dice: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Es necesario que si usted se siente cargado de pecado, como aquel varón que estaba en el estanque de Betesda, cansado de estarse arrastrando por la incapacidad de sus piernas, que se acerque al Señor Jesucristo y le pida esa sanidad, que le pida esa agua para su espíritu, para el perdón de sus pecados. Y si usted desea hacer esta oración conmigo, si usted desea recibir el perdón de sus pecados y decirle al Señor Jesucristo que entre en su corazón, yo le invito, amigo oyente, que haga esta oración juntamente conmigo. Sabemos que el Señor nos escuchará, que el Señor le escuchará a usted como me escuchó a mí, y que le perdonará todos sus pecados como me los ha perdonado a mí. Le invito, apreciable amigo, apreciable oyente, que cierre sus ojos y conmigo haga esta declaración de fe para el Señor. Padre Santo que estás en el cielo, a ti sea la honra y la gloria, Señor. Señor, esta hermosa palabra ha tocado nuestros corazones. Y estamos en una oración delante de ti, Señor, pidiéndote que tú perdones todos nuestros pecados, que sanes todas nuestras dolencias y nuestras heridas, Señor. Porque reconocemos y creemos que tú eres bueno, que tú eres fiel y que has de perdonar cada uno de nuestros pecados, como dice tu palabra,
por muy rojos que fueren tus pecados, vendrán a ser emblanquecidos como la lana. Así, Señor, queremos que tú limpies nuestras vestiduras, limpies nuestro espíritu, limpies nuestro cuerpo, para que nosotros, Señor, podamos aceptarte a ti. Te pido por esta amigo, esta persona que está orando, Señor, si ha entregado tu vida a ti, Señor, para que tú le toques, para que tú le llenes, para que tú, Señor, hagas morada en él a través de tu Hijo Jesucristo. Te están pidiendo perdón por los pecados, amado Padre, y están pidiendo la salvación que fue elaborada por medio de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Ahora, Señor, te venimos a pedir que tú le recibas y que tú, Señor amado, concluyas la obra que empezaste en ella. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te agradecemos este hermoso privilegio por escuchar tu palabra y de reconocer que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la honra y la gloria. Amén. Si usted desea recibir más información, si usted desea recibir seguimiento, seguir escuchando palabra del Señor, le invitamos para que en los comentarios nos deje su número de teléfono. Si usted desea escribirnos, también estamos a la disposición. Que Dios les bendiga. Toma tu lecho y anda.